Mi nuera pensó que estaba profundamente dormida después de la pastilla para dormir que me echó en la cena. Entró silenciosamente en la habitación y abrió la caja fuerte. Al mirar dentro, se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios dónde nos escuchan. Los platos de porcelana se sentían más pesados de lo normal mientras los colocaba en la mesa del comedor. 64 años en este mundo, y de repente mis propias manos me resultaban extrañas, como si estuviera representando un papel en casa ajena. Retrocedí para observar la mesa. Mantel blanco, cubertería reluciente, las buenas copas de cristal reservadas para ocasiones especiales. Todo parecía estar bien, pero nada se sentía bien. El salón a mis espaldas había cambiado de maneras que no podía explicar con palabras. Mi sillón de lectura favorito, el orejero de cuero que había ocupado el lugar junto a la ventana durante 15 años, ahora desentonaba en la esquina cerca de la estantería. Las fotos familiares de la repisa de la chimenea habían cambiado de lugar. La foto de graduación de mi nieta, que siempre había estado en un lugar privilegiado, ahora ocupaba el tercer puesto, detrás de dos fotos de Myrtle y Alfred en una gala benéfica a la que no recordaba haber asistido. Déjame ayudarte con eso, Ward. No deberías estar haciendo todo este trabajo sola. Me giré y vi a Myrtle de pie en la puerta del comedor. Su sonrisa era radiante, ensayada, de esas que usan los vendedores cuando trabajan a comisión. Llevaba un vestido burdeos que no le había visto antes, y su cabello oscuro estaba recogido de una forma que le daba un aire más dulce de lo habitual. Estoy bien, Myrtle. Llevo 40 años poniendo mesas. Mantuve la voz firme, neutral, no hacía falta que se notara el nudo que se me formaba en el estómago. De todos modos, entró en la cocina y sacó las fuentes del armario con la eficiencia de quien conoce el terreno al dedillo. Era extraño, teniendo en cuenta que normalmente pasaba los preparativos de la cena arriba, con el móvil, dejándome a mí sola con todo. Esa repentina amabilidad me pareció una actuación, aunque no sabría decir para quién. Ajusté una horquilla que no necesitaba ajuste e intenté recordar cuándo habían empezado a cambiar las cosas. ¿Hace 9 meses? ¿Un año? La cronología se me nublaba al intentar precisarla. Al principio, pequeños cambios. Alfred cancelando nuestros partidos de baloncesto de los domingos y luego olvidándose de devolverme la llamada. Amigos del club social de la iglesia, había dejado de asistir a los servicios religiosos hacía años, pero conservaba la amistad. Empezaron a excluirme de sus noches de póker. Cuando le pregunté a Henry al respecto, pareció incómodo, mencionando algo sobre que Myrtle había dicho que yo estaba pasando por un mal momento y necesitaba espacio. La puerta principal se abrió. Alfred entró, con la corbata aflojada y el maletín en la mano. Me miró brevemente con un gesto de asentimiento, un reconocimiento sin afecto, antes de acercarse a Myrtle y besarle la mejilla. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó ella, tocándole el brazo con una ternura posesiva. ¿Es largo? ¿Está todo listo para esta noche? Casi. Tu padre ha sido de gran ayuda. Su forma de decir, útil, tenía un sutil énfasis, como si mi competencia le sorprendiera. Alfred miró su teléfono, deslizando los pulgares por la pantalla. Bien. ¿A qué hora llegan tus padres? A las 7. Tenemos 20 minutos. Asintió sin levantar la vista. Mi hijo, mi único hijo, estaba a unos 5 metros de distancia y ni siquiera me miró a los ojos. Volví a mirar la mesa, alisando una servilleta que ya estaba perfectamente colocada. Esa distancia entre nosotros no siempre había existido. Le enseñé a Alfred a andar en bicicleta, lo ayudé con la tarea de cálculo y lo llevé a visitar universidades. Juntos reconstruimos un Mustang del 67 en el garaje, pasando los sábados cubiertos de grasa y discutiendo sobre el torque adecuado. Ese auto ahora está estacionado en la entrada, sin tocar, desde hace 2 años.
Alfred dijo que estaba demasiado ocupado para seguir trabajando en ello. Bajé las escaleras del sótano y descendí al aire más fresco de mi bodega. El aroma familiar a roble y cemento me tranquilizó. Elegí un Cabernet de 2019. Un buen año, nada del otro mundo, e hice una pausa antes de volver a subir. El pequeño espejo cerca de la puerta del sótano reflejaba un rostro que apenas reconocía. ¿Cuándo habían aparecido esas ojeras? ¿Y esa palidez en mis mejillas? El timbre sonó justo cuando salí. A través de la ventana, vi a Olive y Herbert Stone en el porche. Olive sostenía una fuente tapada y Herbert llevaba una chaqueta deportiva a pesar del calor de septiembre. Abrí la puerta y el rostro de Olive se iluminó. Ward, feliz cumpleaños al padre de mi maravilloso yerno. Nunca había dado con el título adecuado, pero su afecto era sincero. Herbert le tendió la mano, con un apretón firme y seguro. Me alegra verte, Ward. Gracias por recibirnos. Pasa, por favor. Nos alegra que hayan podido venir. Los Stone eran buena gente. Herbert trabajó en la construcción durante 35 años antes de jubilarse y Olive era voluntaria en la biblioteca. Habían criado a Myrtle en Clearwater, en una casa modesta donde los vecinos se conocían. ¿Cómo habían podido criar a alguien como Myrtle seguía siendo un misterio para mí? ¿Qué casa tan bonita tienes, Ward? Debes estar muy orgullosa de todo lo que has construido. La mirada de Olive recorrió la sala con genuina admiración. Sentí un nudo en la garganta. Sí, estaba orgulloso. Compré esta casa en 1998, cuando los precios de las propiedades en Tampa eran razonables. Cambié el techo, renové la cocina y planté el roble en el patio trasero que ahora da sombra a la mitad del jardín. Esta era mi casa, mía. Entonces, ¿por qué cada vez me sentía más como una invitada, tolerada pero no realmente bienvenida? Gracias, Olive. Déjame llevar ese plato. Nos dirigimos al comedor. Myrtle apareció desde la cocina, abrazando a su madre y besando la mejilla de su padre. Feliz cumpleaños, papá. Te sienta bien el número 68. Alfred apareció de donde quiera que hubiera desaparecido, estrechó la mano de Herbert y elogió el vestido de Olive. Todos tomamos asiento, Myrtle y Alfred a un lado, Olive y Herbert al otro, y yo a la cabecera de la mesa, donde me había sentado durante 27 años. Observé cómo Alfred le consultaba a Myrtle qué plato servir primero. Observé cómo Myrtle guiaba la conversación hacia el reciente viaje de pesca de Herbert, el trabajo voluntario de su madre y el último proyecto de Alfred en la empresa de ingeniería. Me vi a mí misma volverme invisible en mi propio comedor. Llegó la comida, pollo asado, patatas, judías verdes, y me di cuenta de que no recordaba quién la había cocinado. ¿La había cocinado yo? ¿La había cocinado Myrtle? La preparación había ocurrido en una especie de niebla que no lograba descifrar. Papá, Myrtle me dijo que olvidaste pagar las facturas el mes pasado. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. La voz de Alfred era impasible, casi aburrida, mientras tomaba las patatas. La frase quedó suspendida en el aire como una acusación. Olive y Herbert siguieron comiendo, aparentemente ajenos a la tensión. Les pagué puntualmente, el mismo día de siempre. Mantuve la voz firme, afirmando un hecho simple. Alfred se encogió de hombros, con un gesto desdeñoso. Bueno, nos dieron un aviso de corte, así que algo falló. Algo falló, como si yo me hubiera vuelto poco fiable, olvidadizo, incompetente, como si mis 43 años pagando las facturas a tiempo se hubieran evaporado de repente en una confusión senil. Tomé mi copa de vino y bebí un sorbo con cuidado, ganando tiempo para tragar la ira que me subía a la garganta. Al otro lado de la mesa, Myrtle me observaba con una expresión que no lograba descifrar. ¿Era preocupación o algo más? ¿Algo más frío? La conversación siguió su curso. Herbert contó un chiste sobre su compañero de pesca. Olive preguntó por los vecinos.
Alfred volvió a mirar su teléfono, y yo, sentada a la cabecera de mi mesa, me sentía como un fantasma en una cena ajena. Herbert empezó a contar una historia sobre su viaje de pesca al lago Okeechobee, algo que incluía un sedal roto y un pez que se le escapó. Todas las miradas se dirigieron hacia él, incluso Alfred levantó la vista del móvil, el momento perfecto para que alguien actuara sin ser visto. Intenté coger mi vaso de agua, pero la mano de Myrtle se movió con sorprendente rapidez y me acercó el zumo de naranja. Ward, apenas has tocado tu jugo. Necesitas mantenerte hidratado. Bébetelo. Su voz conservaba ese mismo dulzor artificial de antes. Miré el vaso, el líquido naranja y pulposo reflejando la luz de la lámpara, y sentí un vuelco en el estómago. Me lo beberé en un momento. Déjame disfrutar primero de la historia de Herbert. Papá, escucha a Myrtle. Tiene razón, necesitas beber más agua o jugo. Alfred me apoyó automáticamente sin siquiera girar la cabeza hacia mí. En vez de eso, tomé el tenedor y ensarté una judía verde que no me apetecía, pero no la comí. La sostuve suspendida sobre el plato mientras seguía con la mirada a Herbert, que, con gestos enérgicos, demostraba el ángulo de su caña de pescar. Mientras tanto, mi visión periférica seguía fija en Myrtle. Se movió en su asiento, su mano derecha cayó por debajo del borde de la mesa, desapareciendo entre sus piernas. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve una expresión impasible, quizá con un ligero aburrimiento. Un anciano apenas escuchaba las historias de pesca, las había oído repetidas cientos de veces. La voz de Herbert llenó la habitación. Así que estaba recogiendo el sedal y, de repente, ¡zas!, la línea se aflojó por completo. Olive jadeó al instante. Alfred murmuró algo sobre mala suerte, y en ese momento de distracción colectiva, lo vi. La mano de Myrtle emergió de su regazo, sosteniendo algo pequeño, tal vez del tamaño de un sobre de azúcar. Sus movimientos eran rápidos, precisos. La mano rozó mi vaso de jugo, una rápida sacudida de polvo blanco cayó sobre el líquido, su dedo índice removió 2 veces. Tan rápido que podría haberme perdido el detalle si hubiera parpadeado. Luego su mano volvió a su regazo, vacía, y se reía de algo que Herbert había dicho sobre perder su señuelo de la suerte. Apreté con fuerza la servilleta que tenía en el regazo, la tela arrugada en mi puño, pero mi rostro permaneció impasible. No podía permitirme reaccionar, todavía no. ¿Cuántas veces había pasado esto antes? El pensamiento me golpeó como un cristal roto. ¿Cuántas cenas había soportado, bebiendo lo que fuera que ella ofreciera, despertando al día siguiente aturdido y desorientado, echándole la culpa a la edad? Esas mañanas en las que no recordaba haber conducido a casa desde el supermercado. La tarde en que me encontré en el garaje sin recordar haber caminado hasta allí. La noche en que desperté a las 3 de la madrugada en mi sillón de lectura, completamente vestida, con horas perdidas en mi memoria. No era la edad, no el deterioro, era el veneno. La palabra sonaba melodramática incluso mientras se formaba en mi mente. ¿Pero qué otra cosa podía ser? Myrtle acababa de poner algo en mi bebida, algo que no quería que nadie, especialmente yo, supiera. Ay, Myrtle, cuidas tan bien de todos. Ward tiene mucha suerte de tenerte en la familia. Yo habría mirado a su hija con orgullo maternal. La ironía me revolvió el estómago. Coloqué el tenedor con cuidado, con precisión, en el lugar exacto del plato. Creo que voy a empezar a preparar el postre, anunció Myrtle, poniéndose de pie con gracia. Ward, ¿te importaría traerme las servilletas de repuesto? Están en el cajón de la cocina. Quería que me alejara de la mesa, lejos del vaso. O tal vez quería deshacerse de pruebas. Ese pequeño paquete tenía que ir a algún sitio. Conté hasta 10 mentalmente, dejándola que se alejara a una distancia prudente. Luego empujé mi silla hacia atrás. Claro, vuelvo enseguida. La cocina estaba separada del comedor por un tabique y una puerta ancha.
Vi a Myrtle en la encimera, de espaldas a mí, metiendo la mano en el cubo de la basura. Sus hombros tenían una tensión que reconocí. La postura de alguien que termina una tarea que ansiaba completar. Me moví en silencio para un hombre de mi edad, mis pasos se amortiguaban con las suelas de goma que empecé a usar tras mi operación de cadera hacía 3 años. Desde mi posición, la vi empujar algo al fondo de la basura, sus dedos lo hundían entre pozos de café y lo que parecían restos de verduras de la cena. Presionó con firmeza, asegurándose de que quedara enterrado, luego retrocedió y exhaló un pequeño suspiro de alivio. Abrí el cajón de las servilletas con un ruido deliberado. El mecanismo de madera anunció mi presencia. Myrtle se giró de golpe, con una expresión serena e inocente en un instante. ¡Qué bien, los encontraste! Nos estamos quedando sin recursos ahí fuera con solo 5 personas. No hay problema. Recogí las servilletas de tela, blancas con bordes bordados en azul, parte de un juego que mi difunta esposa había apreciado mucho, y las apilé cuidadosamente en la palma de mi mano. Mis movimientos eran lentos, metódicos, los de un anciano cuyos reflejos se habían embotado, cuya agudeza mental se había desvanecido. Que piense eso. Que crea que su actuación funcionó. Volví al comedor, repartí servilletas a quienes no las necesitaban y me acomodé en mi asiento. El zumo de naranja seguía allí, con un aspecto inocente, pero mortal. Tenía la boca seca, pero no volvería a tocar ese vaso ni por todo el oro del mundo. Herbert había cambiado de tema, contando otra historia, algo sobre el torneo de fútbol de su nieta. Myrtle se reunió con nosotros, sentándose con una sonrisa de satisfacción y cogiendo su copa de vino. Miró mi vaso de zumo y alcancé a ver un destello de molestia en su rostro al comprobar que aún estaba lleno. Pero no podía insistir demasiado, no con sus padres allí, no sin levantar sospechas. En vez de eso, tomé mi vaso de agua, bebí un largo trago y observé cómo su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente. Por dentro, mi mente daba vueltas a un torbellino de preguntas que contradecía mi aparente calma. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Qué sustancia era? ¿Sedantes? ¿Algo más fuerte? Y, lo más importante, ¿por qué? ¿Qué ganaba drogándome? La respuesta llegó con fría claridad, con total credibilidad. Cada mañana de niebla, cada conversación olvidada, cada cita perdida, reforzaban la idea de que Ward Ferguson estaba decayendo. Perdiendo el control, ya no era capaz de gestionar sus propios asuntos. Y Alfred, mi propio hijo, ya se había hecho a la idea. Ya empezaban a tratarme como una carga que había que controlar, en lugar de como un padre que merecía respeto. Dejé mi vaso de agua con la mano firme, aunque dentro de mí me moría de ganas de volcar la mesa y exigir respuestas. Pero eso no serviría de nada. La ira sin estrategia era solo ruido. Ward, pareces cansado. Quizás deberías acostarte temprano después de cenar. La voz de Myrtle denotaba falsa preocupación. Estoy bien. 2 palabras. Sencillo. Definitivo. Al otro lado de la mesa, Herbert alzó su copa de vino. Bueno, antes de disfrutar del postre que preparó Myrtle, quiero agradecerte por ser la anfitriona. Buena comida, buena compañía, de eso se tratan los cumpleaños. Brindamos. Todos menos yo. En vez de eso, levanté mi vaso de agua y vi cómo Myrtle entrecerraba los ojos un instante antes de esbozar otra sonrisa. La velada continuó a mi alrededor mientras yo, sentado a la cabecera de la mesa, parecía un anciano dócil disfrutando de un rato en familia. Pero por dentro, tras mi expresión cuidadosamente neutral, contaba, calculaba, planeaba. Esta vez la pillé por casualidad, por suerte, simplemente por estar mirándola en el momento justo, lo que significaba que ya se había salido con la suya antes. Varias veces, quizá decenas, el vaso de jugo envenenado estuvo a unos centímetros de mi mano derecha, un arma cargada disfrazada de hospitalidad. No lo bebería,
pero tampoco lo tiraría. Las pruebas resultaban útiles justo cuando más se necesitaban. Olive comenzó a describir con entusiasmo la reforma del baño. Elegimos azulejos tipo metro para la ducha. Un clásico, ¿sabes? Pero Herbert quería ese ridículo cabezal de ducha tipo lluvia que costaba más que nuestro primer televisor. Herbert se rió, retomando el tema. Dice la mujer que insistió en tener calefacción por suelo radiante en Florida, donde hace 21 grados en enero. La mesa respondió con risitas educadas. Observé la dinámica, la fluidez de su charla, y sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer calar hasta los huesos. Mi mano se dirigió a mi vaso. El zumo de naranja captó la luz, con un aspecto perfectamente ordinario, perfectamente letal. Lo levanté lentamente, atrayendo todas las miradas hacia mi gesto. Me gustaría brindar por Herbert, ¿quién? Me detuve, relajé la expresión, me quedé mirando el vaso como si hubiera olvidado por qué lo sostenía. El silencio se prolongó durante 3 segundos. 4. 5. Alfred, ¿podrías traerme ese sobre de la mesita auxiliar? El azul. Hoy ando un poco distraído. Mi hijo se levantó de inmediato, haciendo sonar la silla contra el suelo de madera. Claro, papá. ¿La sala? Sí. Al lado de la lámpara. Los ojos de Myrtle siguieron a Alfred mientras salía del comedor. Por una vez, su atención se desvió de mí. Herbert ocupó ese lugar sin inmutarse. Oh, no te preocupes por el brindis, Ward. A mi edad, los cumpleaños son solo una forma de contar. Retomó la conversación donde Olive la había dejado, describiendo cómo el contratista había instalado la válvula de la ducha al revés y lo descubrieron solo después de que terminaron de colocar los azulejos. 15 segundos. Quizá menos. Mi mano derecha permaneció visible sobre el tallo de la copa. Mi mano izquierda se movió bajo el borde de la mesa, silenciosa y segura. 40 años acomodando muebles en salas de exposición me habían enseñado precisión. Como mover un armario de 136 kilos apenas unos centímetros a la izquierda sin rayar el suelo. Como hacer ajustes tan sutiles que los clientes ni siquiera notaran el cambio. Esto era solo un ajuste más. Me incliné ligeramente hacia adelante, como si me interesara la historia de Herbert. Mi vaso de veneno se deslizó a la derecha. El vaso de Olive, idéntico, del mismo estilo, con el mismo nivel de llenado y el mismo líquido naranja y pulposo, se deslizó a la izquierda. El intercambio duró 4 segundos. Las copas se acomodaron en sus nuevas posiciones sin apenas dejar rastro de cristal sobre el lino. Herbert concluyó su relato. Así que ahora tenemos una ducha que gotea al revés. El calor es frío, el frío es calor. Olive ya se acostumbró, pero todos nuestros invitados terminan gritando. Alfred regresó con el sobre en la mano, algo agitado, como si hubiera tenido prisa. Lo encontré. Gracias. Tomé el sobre, lo puse junto al plato de Herbert y volví a levantar la copa. La copa de Olive, limpia e inocente. Para Herbert, que este año te traiga todo por lo que has trabajado. Todos alzaron sus copas. Me llevé el vaso a los labios, apenas los humedecí con el jugo, no tragué nada. Al otro lado de la mesa, Myrtle me observaba con la intensidad de un halcón. Cuando bajé el vaso, tras haber bebido de él, la satisfacción floreció en su rostro como una flor venenosa. Herbert aceptó el vale regalo con genuino placer. Olive me felicitó por el detalle. Alfred volvió a mirar su teléfono, y Olive, sedienta tras sus animadas descripciones de los diseños de los azulejos y la calefacción radiante, alzó su vaso con naturalidad. Bebió mientras asentía a algo que Herbert decía sobre su próximo proyecto. 3 largos tragos. La mitad del vaso desapareció. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. Los dedos se me apretaban para evitar que me temblaran. Lo que había hecho era necesario. Fundamental.
La única forma de probar el crimen de Myrtle era dejarla creer que había tenido éxito mientras se documentaban sus efectos en otra persona. Pero Olive, la amable, cálida e inocente Olive, acababa de tomar el sedante que Myrtle había destinado para mí. Y yo lo había puesto ahí. Yo mismo había movido ese vaso con mis manos. La culpa empezó a hacer mella de inmediato, subiendo desde mi estómago hasta mi pecho, dificultándome la respiración. Buen brindis, Ward. Ahora bébetelo. Apenas has tocado el zumo. La voz de Myrtle conservaba esa misma falsa dulzura, pero bajo ella fluía un aire de triunfo. Volví a levantar la copa y esta vez tomé un sorbo un poco más largo. Que creyera que estaba colaborando. Déjenla creer que su plan se estaba desarrollando a la perfección. Herbert empezó a contar otra historia. Esta vez sobre el equipo de béisbol de su nieto. Olivia aportó detalles. Su voz era animada. Completamente ajena a lo que ocurría dentro de su cuerpo. El sedante se extiende por su torrente sanguíneo. Las moléculas encuentran receptores. La química se convierte en efecto. Apenas probé mi postre cuando Myrtle lo trajo. Un pastel de vainilla comprado en la tienda con glaseado de crema de mantequilla. El dulzor se convirtió en ceniza en mi lengua. Al otro lado de la mesa, Olive se rió de algo que dijo Alfred. Tenía los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas por el vino y la conversación. Se la veía feliz. Sana. A salvo. Por ahora. Miré mi reloj. 7:12, el cambio se produjo aproximadamente a las 7:05. Si la sustancia era un sedante típico, los efectos comenzarían a manifestarse en 20 o 30 minutos. Lo que significaba que tenía quizás 25 minutos antes de ver las consecuencias de lo que había hecho. 25 minutos para prepararme para la confusión de Olive, su miedo, la traición de su cuerpo. 25 minutos para convertirme en el tipo de hombre capaz de ver sufrir a una mujer inocente sin quebrarse. Di otro mordisco a un pastel que no podía saborear y esperé a que el veneno hiciera efecto. Los platos de pastel tintineaban suavemente contra la mesa mientras comíamos. La conversación fluyó desde la anécdota de béisbol de Herbert hasta la política local, pasando por el próximo viaje de negocios de Alfred. La típica charla de cena. Ritmos cotidianos. Controlé el tiempo con precisión obsesiva. 7:15, 7:20. 7:25, a las 7:28, Olive bostezó. Un detalle insignificante, casi imperceptible. Se tapó la boca con cortesía y siguió escuchando a Alfred escribir un problema de ingeniería en el trabajo. A las 7:32, volvió a bostezar. Esta vez duró más, su mandíbula se abrió de par en par y sus ojos se cerraron con fuerza. Cuando los abrió, tenían una mirada vidriosa que antes no había tenido. Disculpe. No sé qué me pasa esta noche. Herbert miró a su esposa con cierta preocupación. ¿Te encuentras bien? Solo estoy cansada. Ayer me pasé con la maleza. Esas tomateras necesitaban mucha atención. Extendió la mano hacia su vaso de agua y observé cómo sus movimientos se ralentizaban, como si se moviera a través de algo más denso que el aire. A las 7:35, en mitad de una frase sobre la cosecha de su huerto, las palabras de Olive se le atropellaron. Los tomates beefsteak dieron una cosecha preciosa este año, realmente espectacular, y los tomates cherry están. Se detuvo, parpadeó con fuerza y sacudió la cabeza como si intentara despejar la niebla. Perdón, se me fue el hilo. Estabas hablando de tomates, insistió Herbert, pero su tono jovial se había vuelto tenso. Sí. Tomates. Se quedó mirando el plato como si la palabra le resultara extraña. Sentí un nudo en la garganta. Ahí estaba. El deterioro cognitivo. La forma en que los sedantes alteraban las vías neuronales y convertían los pensamientos sencillos en ecuaciones complejas. Investigué esto hace años, cuando mi difunta esposa necesitó medicamentos para dormir después de su cirugía.
conocía las señales. Olive levantó el tenedor para dar otro mordisco al pastel. Le temblaba la mano. El tenedor se movió a cámara lenta, buscando su boca con lo que pareció una considerable concentración. Al dejarlo, chocó contra el plato, evidenciando su pérdida de control motor fino. «Mamá, ¿estás bien?» Incluso Alfred se dio cuenta ahora, levantando la vista del teléfono con una atención tardía. «Estoy bien, cariño. Solo estoy agotada. Ha sido una semana larga». Pero su voz había perdido nitidez. Las consonantes se difuminaban, las sílabas se fundían unas con otras. La mano de Herbert se posó en su hombro, y vi cómo su expresión pasaba de la preocupación a la alarma. Llevaba 43 años casado con esa mujer. Sabía cuando algo iba muy mal. Yo misma fingí mi actuación. Un bostezo amplio, con todo y sonido. Me presioné las sienes con los dedos y dejé caer los hombros. Vaya día. La edad nos alcanza a todos. La mirada de Myrtle se clavó en mí. Sus ojos recorrieron mi rostro, buscando síntomas, y al ver mi exagerado cansancio, sus labios se curvaron en una sonrisa. La sonrisa era minúscula, apenas 1 milímetro de movimiento, pero estaba ahí. Satisfacción. Victoria. Se levantó para recoger los platos, moviéndose con una energía inusual. Incluso tarareaba suavemente mientras trabajaba, un sonido desafinado que me hacía apretar la mandíbula con fuerza. «Ward, quizá deberías acostarte temprano», sugirió, con una voz cargada de falsa preocupación. «Pareces agotada». «Quizá lo haga». Me froté los ojos para enfatizar. Olive intentó ponerse de pie, pero se tambaleó. Herbert extendió el brazo y la sujetó del codo. «Cariño, siéntate». «No, quiero irme a casa. Estaré bien cuando esté en mi cama». El orgullo obstinado en su voz era desgarrador. Sabía que algo andaba mal, pero no lograba identificar qué, así que se refugió en lo conocido. Hogar, cama, seguridad. «Quizás deberías descansar en nuestra habitación de invitados», sugirió Myrtle, pero su tono era mecánico. Quería que se fueran, quería centrarse en mí, ver si el sedante había hecho efecto. «No, gracias». «Herbert, vámonos». Olive se incorporó de la silla con la ayuda de Herbert. Le temblaban las piernas, tenía las pupilas dilatadas, lunas oscuras e iris color avellana. El trayecto hasta el vestíbulo se realizó lentamente. Herbert recogió sus cosas, el bolso de Olive, su chaqueta, las llaves del coche, mientras su esposa se apoyaba contra la pared. Insistía en que estaba bien, pero sus párpados se cerraban como el telón que cae tras una función. Alfred les ayudó con los abrigos, entablando una conversación trivial e incómoda. Myrtle estaba cerca de la cocina, con los brazos cruzados, observándome con una expectación apenas disimulada. Caminé sobre las piedras hasta la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza en las costillas. Herbert tenía ahora el brazo alrededor de la cintura de Olive, sosteniendo casi todo su peso. «Gracias por la cena, Ward, y por el vale regalo. Un detalle muy considerado». La cortesía automática de Herbert no pudo ocultar la preocupación en sus ojos. Su mano temblaba contra el costado de Olive. «Llega bien a casa». Las palabras sonaban a mentira. Nada de esto era seguro. Olive me sonrió, pero su mirada estaba perdida, sin llegar a encontrarse con la mía. «Qué noche tan agradable». «Gracias». Las palabras salieron despacio, con cuidado, como si se concentrara intensamente en cada sílaba. Herbert la acompañó por los escalones del porche. Ella tropezó una vez, y él la sujetó, apretándola con más fuerza. Me quedé en la puerta observándolos mientras avanzaban lentamente hacia el coche. Herbert abrió la puerta del copiloto, ayudó a Olive a entrar y le abrochó el cinturón de seguridad con la ternura de quien cuida algo precioso. Me miró antes de subirse al asiento del conductor. Nuestras miradas se cruzaron a través del patio.
En ese instante, vi su miedo, desnudo y crudo. Su esposa estaba enferma, cada vez peor, y él no entendía por qué. Estuve a punto de quebrarme, de gritar la verdad, de confesarlo todo, pero no lo hice. Levanté la mano en señal de saludo. Herbert asintió con un gesto seco y subió al coche. El motor arrancó. Los faros iluminaron mi césped. El coche salió marcha atrás del garaje, giró y avanzó calle abajo. Lo observé hasta que las luces traseras desaparecieron tras la esquina. Detrás de mí, oí los pasos de Myrtle que se acercaban. La puerta principal se cerró con un clic. De repente, la casa pareció más pequeña, el aire más pesado. Me giré para mirar a mi nuera y a mi hijo. Los ojos de Myrtle se clavaron en mí con una intensidad depredadora. Tienes muy mal aspecto, Ward. Deberías descansar. Alfred nos miró a ambos, ajeno a todo como siempre. Sí, papá, quizá deberías acostarte. Nosotros limpiamos. Fingí otro bostezo, dejé que mis párpados se cerraran, me convertí en el hombre que esperaban ver, drogado, cansado, decayendo. Quizás tengas razón. Creo que me iré a dormir. Buena idea. La sonrisa de Myrtle se ensanchó ligeramente. Creía haber ganado, creía que su plan había funcionado a la perfección, creía que yo me estaba convirtiendo en el anciano confundido e incompetente en el que llevaba meses transformándome. Me dirigí lentamente hacia las escaleras, interpretando mi papel, mientras mi mente se mantenía alerta, concentrada en la actuación. Afuera, en algún lugar de la noche de Tampa, Herbert llevaba a Olive a casa en coche. Ella estaría luchando por mantenerse despierta, probablemente ya dormida cuando llegaran a Clearwater. Él la ayudaría a entrar, la acostaría, tal vez llamaría a su médico por la mañana si no mejoraba, y yo les había hecho lo mismo. Los había sometido a ese miedo y confusión porque necesitaba pruebas. La culpa ahora vivía en mi pecho, permanentemente instalada, pero también la certeza de haber tomado la decisión correcta. A veces la justicia exige sacrificios, incluso si estos provienen de personas inocentes que merecen algo mejor. Subí las escaleras con exagerada lentitud, agarrándome a la barandilla como quien necesita apoyo. Detrás de mí, oí el clic del televisor al encenderse. Un programa policíaco, la ironía era tan aguda que casi me hizo reír. Me voy a la cama. Ha sido un día largo. Buenas noches a los dos. Mi voz, cargada del cansancio de toda la noche, resonó con fuerza hasta donde quiera que estuvieran. Buenas noches, papá. Que duermas bien. La respuesta de Alfred fue automática y distante, absorto ya en lo que sucedía en la pantalla. Descansa bien, Ward. Dulces sueños. La voz de Myrtle ocultaba algo más. Satisfacción. Expectación. El tono de alguien cuyo plan se desarrollaba exactamente como lo había planeado. Dulces sueños. La frase resonaba en mi cabeza mientras llegaba al rellano superior y me giraba hacia mi habitación. A ver a quién se le convierten los sueños en pesadillas esta noche. Mi habitación estaba al final del pasillo, era la suite principal que ocupaba solo desde que mi esposa falleció hacía 7 años. Entré, cerré la puerta con un suave clic y encendí la lámpara de noche. Su cálida luz inundó la estancia. Muebles familiares, sombras familiares. Una habitación donde había dormido 10.000 noches, ahora transformada en escenario del acto final. Me senté en el borde de la cama y miré mi reloj. 8:12, necesitaba dedicarle 10 minutos a esta actuación. El tiempo suficiente para que alguien se prepare para ir a la cama, cambiarse de ropa, lavarse los dientes, los rituales de la rutina nocturna. Pero no me cambié. Ni siquiera me lavé los dientes. Me senté completamente vestido a la luz de la lámpara y esperé, escuchando el sonido amortiguado del televisor que se filtraba a través del suelo. Por lo que pude entender, parecía una serie policíaca. Alguien resolvía crímenes mientras un crimen real se desarrollaba un piso más abajo.
A las 8:22 apagué la lámpara. La oscuridad inundó la habitación. Mis ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra y las formas emergieron de las sombras. La cómoda contra la pared del fondo, la silla junto a la ventana, la puerta, un rectángulo ligeramente más claro en la oscuridad. Me dirigí a la cómoda con los pasos que había practicado antes, sabiendo que tablas del suelo crujían y evitándolas. La vieja madera tenía su propio lenguaje. Si le hablabas mal, te traicionaba. El cajón superior se abrió casi sin hacer ruido. Dentro, entre calcetines y camisetas, estaba el pequeño llavero. 2 llaves de la caja fuerte, varias llaves de puertas, una llave del archivador. Piezas metálicas que representaban acceso, control, seguridad. Las cosas que Myrtle deseaba. Las saqué y las coloqué sobre la cómoda. Entonces, busqué en mi mesita de noche y saqué el sobre que había preparado la semana anterior, cuando mis sospechas se convirtieron en certezas. La cámara de vigilancia me había costado $400 en una tienda de electrónica de Clearwater. Era lo suficientemente pequeña como para esconderla en una estantería, se activaba con el movimiento y tenía visión infrarroja. Lo instalé en mi estudio después de notar demasiados pequeños cambios. Una carpeta se movió, los papeles se desordenaron ligeramente. Mi ordenador mostraba programas que no había abierto. La cámara lo había grabado todo. Myrtle entró en mi despacho a las 2 de la tarde del 30 de agosto, mientras supuestamente yo dormía la siesta. Myrtle abrió archivadores, fotografió documentos con su móvil, dejando todo casi, pero no del todo, exactamente como lo había encontrado. Extendí las fotografías impresas en el fondo del cajón. La imagen más nítida arriba, el rostro de Myrtle, captado con perfecta nitidez infrarroja, inclinada sobre mi archivador, con una expresión concentrada e intensa. Sin ambigüedades, sin lugar para excusas. Debajo de las fotos, coloqué las copias impresas de los mensajes de texto. Esos habían requerido otros recursos. Un especialista en telefonía llamado Marcus, que trabajaba en una pequeña tienda en la autopista Dale Mabry. Me robó $200 y tuvo mi teléfono en su poder durante 3 horas. Había copiado los mensajes de Myrtle de la cuenta familiar, los había extraído y los había impreso. Las conversaciones con Jennifer Chen, mi compañera de habitación en la universidad, quien al parecer seguía siendo mi confidente, ocupaban 4 páginas. Discusiones obsoletas que abarcan 6 meses. El anciano no durará mucho más si seguimos ayudándolo. Una vez que lo declaren incapaz, todo se transferirá. Alfred no se opondrá. Ya cree que su padre está perdiendo la cabeza. Frío, calculador, distante. Las releí en la oscuridad, cuando mis ojos ya se habían acostumbrado a la luz y podía distinguir las palabras. Cada frase me dolía en el estómago, pero había superado el shock y había entrado en algo más duro, más útil. Rabia con un propósito, ira con dirección. La última pieza fue mi nota manuscrita, escrita esa misma tarde con letra mayúscula. ¿Pensabas que no me daría cuenta? La policía ya está de camino. WF. Una mentira sobre la policía, por ahora. Pero el efecto sería el mismo. Pánico, miedo, la desesperada lucha de alguien cuyo plan se ha derrumbado. Coloqué la nota encima de todo, mi firma, negrita e inconfundible. Ward Ferguson. No el anciano confundido que ella había estado construyendo. No la víctima incompetente que había estado creando. La verdadera yo. Inteligente, consciente y lista para luchar. Retrocediendo un poco, saqué el móvil del bolsillo y fotografié el contenido del cajón. Prueba de mis pruebas. Un seguro por si algo salía mal, por si acaso esto no funcionaba. La foto lo capturó todo, la imagen de vigilancia, las copias impresas del texto, la nota. La envié a mi correo electrónico con la fecha y hora. Copia de seguridad digital, almacenada en la nube, fuera del alcance de Myrtle. Luego ajusté el cajón, dejándolo entreabierto 1 pulgada.
No lo suficiente como para que se notara desde el otro lado de la habitación, pero sí lo suficiente para que alguien que buscara las llaves de la caja fuerte lo viera enseguida. Un detalle que la atraía como la gravedad. Retrocedí hasta la cama y me dejé caer sobre el colchón, cuyos muelles crujieron suavemente. El cajón permanecía allí, en la oscuridad, apenas visible, repleto de destrucción. Ahora venía la parte más difícil, esperar. Me recosté sobre las almohadas, aún completamente vestido, con el teléfono agarrado en mi mano derecha. Arriba, el televisor seguía murmurando de fondo. Myrtle y Alfred veían su programa, esperando a que el sedante hiciera efecto, esperando a que yo cayera en la profunda inconsciencia que me haría vulnerable. Pero no estaba inconsciente. Estaba despierto, apenas alerta, y la trampa estaba preparada. Mi corazón latía con fuerza y regularidad contra mis costillas. Los conté, intenté calmar mi respiración, intenté imaginar lo que vendría después. Al final vendría. Tenía que hacerlo. Las llaves de la caja fuerte eran esenciales para lo que fuera que hubiera planeado. Accedía a mis cuentas, documentos, objetos de valor. Esperaba hasta que creía que estaba profundamente inconsciente, entonces bajaba sigilosamente y registraba. Y cuando abría ese cajón, yo cerraba los ojos. No dormía. Solo esperaba en la oscuridad con la paciencia de un cazador que ya había colocado la trampa y ahora debía confiar en que resistiría. Fuera de mi ventana, se filtraban los sonidos nocturnos de Tampa. Tráfico lejano, el ladrido del perro de un vecino, el susurro de las palmeras con la brisa. Sonidos cotidianos. Una noche cualquiera de jueves de septiembre. Sin embargo, nada de lo ocurrido esta noche fue normal. Había cruzado una línea antes, envenenando a Olive indirectamente, usando a una mujer inocente como prueba. Esa culpa aún me oprimía el pecho, pesada e inamovible. ¿Pero esto? Tenderle una trampa a la mujer que pasó un año envenenándome, manipulando a mi hijo, aislándome de mis amigos, construyendo un caso de incompetencia para robarme todo lo que había construido. Esto se sentía como justicia. El cajón permanecía allí, en la oscuridad, esperando. Y yo también. La pantalla del teléfono mostraba el 847 cuando hice la llamada. Hablé en voz baja, casi en un susurro, y rodeé el altavoz con la mano. Policía de Tampa, línea no urgente. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con un detective. Se trata de un intento de envenenamiento. Esta noche, en curso. Una pausa. Clics de teclado. Transferencia en curso. 3 timbres, 4. Entonces, una voz masculina, profesional pero cansada. Detective Griffin, ¿cuál es la situación? La expuse en frases concisas, el intento de envenenamiento durante la cena, las grabaciones de las cámaras de vigilancia, los mensajes de texto, el aislamiento y la manipulación sistemáticos. Cada hecho es un elemento fundamental que va construyendo el caso en tiempo real. Señor Ferguson, esas son acusaciones graves. ¿De qué tipo de pruebas estamos hablando? ¿Fotos de ella haciéndolo? Imágenes de vigilancia donde se la ve registrando mi oficina. Mensajes de texto planeándolo. Los estoy enviando ahora. Mi pulgar se deslizó por la pantalla, adjuntando archivos y pulsando enviar. El teléfono emitió su suave zumbido. La evidencia se transmitió a través del espacio digital y llegó a la bandeja de entrada del detective Griffin. Silencio en la línea mientras revisaba. Me lo imaginaba desplazándose por las imágenes, leyendo los textos, su expresión cambiando de escéptica a preocupada. Ahora mismo estoy viendo esto. Manténgase en la línea. Más sonidos de teclado. Una conversación murmurada con alguien de fondo. Entonces la voz de Griffin volvió, ahora más aguda. Señor Ferguson, no la confronte. No haga nada. Estamos tramitando una orden judicial. Llegaremos en 40 minutos. ¿Puedes quedarte a salvo hasta entonces?
Estoy en mi habitación, con la puerta cerrada. Cree que estoy drogado y dormido. Me quedaré aquí. Bien. Mantenga esta línea abierta si le es posible. Si algo cambia, si se siente amenazado, llame al 911 de inmediato. Entendido. Ya estamos en camino. La llamada terminó. El reloj de mi teléfono marcaba las 8:53. 40 minutos. Quizás menos, quizás más. El tiempo se estira y se comprime simultáneamente, convirtiéndose en algo fluido e impredecible. Apoyé el teléfono en mi pecho, sintiendo su peso, su calor. Arriba, la televisión seguía encendida. Por el sonido, parecía una escena de persecución. Sirenas, gritos, música dramática. La vida imitando al arte, imitando a la vida. Los minutos se acumulaban lentamente. 8:59, 9:04, 9:11. Cada una medida por la pantalla digital de mi teléfono. Cada una, un incremento de tensión en mi pecho. A las 9:17, oí a Myrtle reírse de algo en el programa. El sonido se filtró por el techo, casual y ligero. La risa de alguien cuya noche transcurría a la perfección. Mi mano izquierda descansaba sobre mi pecho. Mis dedos se extendían sobre mi esternón, sintiendo los rápidos latidos de mi corazón. Contaba los latidos. Una vieja técnica de mis inicios al frente de una tienda de muebles, cuando las negociaciones con los proveedores se complicaban y necesitaba mantener la calma. Contar los latidos del corazón. Controlar la respiración. Mantén el control. 68 pulsaciones por minuto. Demasiado rápido. Disminuí el ritmo de mi respiración, alargando cada inhalación y exhalación. 62 pulsaciones por minuto. Mejor. 9:23, 9:31, 9:46. A las 10 en punto, el televisor se quedó en silencio. Me quedé paralizado. Todos los músculos se tensaban. Se oían pasos en el techo. El agua corría en el baño de arriba. Se oyen las tuberías vibrando en las paredes. Más pasos. Una puerta se cierra con un golpe sordo. La casa se sumía en sus ritmos nocturnos. Pero esta noche, aquellos sonidos familiares tenían un significado distinto. Cada crujido era una posible aproximación. Cada ruido que se avecinaba podía ser un paso en las escaleras. Hacia las 10:15, el silencio era casi absoluto. Los refrigeradores zumbaban en la cocina. La estructura de madera de la casa se adapta al descenso de la temperatura. Mi propia respiración, demasiado fuerte en mis oídos. Y bajo todo ello, la terrible quietud de la anticipación. Me levanté de la cama con cuidado y me dirigí a la puerta. Pegué la oreja a la madera. Escuché. Nada. De vuelta a la cama. Revisé el teléfono. 22 de octubre. Mi mente no paraba quieta, aunque mi cuerpo pudiera. Repasaba el último año como un fiscal que revisa las pruebas para sus alegatos finales. El aislamiento había sido gradual. Mis amigos del club social dejaron de invitarme. Henry mencionó que Myrtle me había dicho que estaba pasando por un mal momento y que necesitaba espacio. Partidas de bridge sin mí. Noches de póker a las que no me invitaron. El control de las finanzas venía disfrazado de amabilidad. Ward, déjame encargarme de los pagos de los servicios. Ya tienes bastante de qué preocuparte. Ward, yo me encargo de la renovación del seguro. No hace falta que te encargues de todo ese papeleo. Cada ofrecimiento de ayuda era, en realidad, una transferencia de poder. Sentía cómo se me escapaba un pedazo de mi independencia. Las sugerencias sobre medicamentos. Ward, ¿has considerado algo para la memoria? El padre de mi amigo toma este suplemento. Ward, el médico mencionó que estas pastillas podrían ayudar con la concentración. Construyendo una narrativa de decadencia. Preparando testigos.
creando la historia que justificara declararme incompetente. Cada gesto amable, una puñalada. Cada muestra de preocupación, un corte calculado. Y me daría cuenta demasiado tarde. O tal vez me dé cuenta justo a tiempo. 10:32, el detective Griffin ya debería estar cerca. Tal vez en 10 minutos. Tal vez menos. Pero Myrtle podría moverse antes. Había esperado todo este tiempo a que el sedante hiciera efecto por completo. O a que, según ella, el sedante hiciera efecto en mí. En algún momento, su impaciencia vencería a su cautela. Cerré los ojos. No para dormir, sino para agudizar los demás sentidos. Escuchar se convirtió en mi principal actividad. Cada pequeño sonido se magnificaba en la oscuridad. La casa crujía. Un sonido antiguo. Me resultaba familiar. El asentamiento de las vigas y viguetas de madera. El corazón me latía con fuerza. 74 pulsaciones por minuto. 80, me obligué a respirar lentamente. ¿Qué haría al abrir ese cajón? La pregunta me daba vueltas en la cabeza. ¿Saldría corriendo? ¿Destruiría las pruebas? ¿Se daría cuenta de que venía la policía o se creería mi farol? ¿Vendría a por mí? Ese último pensamiento me heló la sangre. Había supuesto que entraría en pánico y huiría. Pero ¿qué pasaría si el pánico la volviera peligrosa? ¿Y si decidiera que la única solución era terminar lo que había empezado? Mi mano buscó mi teléfono. El pulgar se cernía sobre el botón de llamada de emergencia. Por si acaso. 1038, en algún lugar de Tampa, el detective Griffin conducía toda la noche. En algún lugar del piso de arriba, Myrtle y Alfred yacían en la cama. Uno dormía plácidamente. El otro, tal vez, tramaba su próximo movimiento. Y aquí, en mi habitación de la planta baja, esperaba en la oscuridad, con la trampa preparada, las pruebas documentadas y el corazón latiendo con fuerza hasta que todo se derrumbara. El cajón estaba contra la pared del fondo, apenas visible. Me quedé mirando su silueta, preguntándome si lo había previsto todo. Si mi plan funcionaría. Si tan solo llegara la justicia. En cualquier momento. En cualquier momento. El sonido llegó a las 11:16. Un crujido. El tercer escalón desde arriba de las escaleras. Esa que llevaba 2 años queriendo arreglar, pero nunca encontraba el momento. Ese crujido tan característico de la madera vieja por falta de peso. Se me tensaron todos los músculos del cuerpo. Entonces me obligué a relajarme, dejándome caer como un peso muerto sobre el colchón, con los brazos sueltos, la cabeza ladeada hacia la izquierda y la boca entreabierta. La imagen de la vulnerabilidad inconsciente. Unos pasos resonaron en el pasillo de madera. Colocación precisa. Talón con punta. Alguien que supiera qué tablas se quejaban y cuáles permanecían en silencio. Myrtle se había aprendido bien mi casa durante su estancia aquí. Controlé mi respiración. 4 segundos dentro. Mantén la posición durante 2. Retírala durante 6. El ritmo del sueño profundo. El ritmo de la sedación. A través de mis párpados entreabiertos, observé la puerta de mi habitación. La luz del pasillo creaba un tenue resplandor en sus bordes. La puerta se abrió hacia adentro con una lentitud agonizante. 1 pulgada. 2 pulgadas. 6. Su silueta apareció en el marco de la puerta, retroiluminada por la tenue luz del pasillo. Permaneció inmóvil, escuchando. Observaba cualquier señal de vigilia. Mantuve la respiración constante. Inhalé. Aguanta. Afuera. Adentro. Espere. Espera. Han pasado 30 segundos. Quizá 40. Me estaba poniendo a prueba, asegurándose de que el sedante, el que creía que había tomado, hubiera hecho efecto. Finalmente, entró. Myrtle se deslizó por el suelo con una gracia sorprendente.
La linterna de su móvil rasgó la oscuridad. Un haz estrecho pasó junto a mi cama y se posó sobre la cómoda. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que lo oiría. Pero mantuve el ritmo de la respiración. 4 minutos. 6 minutos fuera. Contando en silencio, mecánicamente, mientras la adrenalina me recorría las venas. Llegó al tocador. El haz de su linterna iluminó el cajón entreabierto. La observé a través de las finas rendijas de mis párpados. Desde mi ángulo, podía ver claramente su perfil. Llevaba una bata color burdeo sobre el pijama. Llevaba el pelo suelto, enredado sobre los hombros. Su rostro reflejaba una intensa concentración. Con la mano libre, buscó el tirador del cajón. Dudó. Volvió a extender la mano. El cajón se abrió. El haz de la linterna apuntaba hacia abajo, iluminando el contenido. Vi el preciso instante en que lo comprendió. Su cuerpo se estremeció hacia atrás como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se quedó boquiabierta. El teléfono que sostenía tembló, haciendo que el haz de luz se estremeciera. Se inclinó de nuevo, necesitando confirmar lo que veía. Necesitaba que estuviera mal. Que fuera una pesadilla. Que fuera cualquier cosa menos real. Sus dedos rozaron las fotografías con el terror cauteloso de quien mete la mano en el fuego. Las sacó, junto con las copias impresas de los mensajes. La nota cayó al suelo. Ya debería estar fuera del todo, se susurró a sí misma, con la voz apenas audible. 40 minutos como mínimo. Coge las llaves y vete. Pero no había llaves. Solo indicios. Solo pruebas. Solo la documentación de cada crimen que había cometido. Leyó mi nota desde donde había caído. Sus labios se movieron, formando las palabras, ¿pensabas que no me daría cuenta? La policía ya está. No pudo terminar. No se atrevió a decirlo en voz alta. No. Su susurro se hizo más fuerte. No, no, no. Él no podía saberlo. Se lo bebió. Lo vi beberlo. La negación luchando contra la realidad. La lógica quebrándose bajo el peso de la imposibilidad. Me quedé completamente inmóvil. Observando cómo su rostro reflejaba una serie de emociones como en una presentación de diapositivas. Confusión. Incredulidad. Horror. Cálculo. Miedo. Ahí está, pensé. La máscara cae. Ya no era la nuera preocupada. Solo una ladrona pillada con las manos en la masa. Su mirada se dirigió a la cama. Para mí. Comprobando si seguía inconsciente. Mantuve la respiración constante. La actuación de mi vida. Volvió a examinar las pruebas que tenía en las manos, leyendo ahora los mensajes de texto con más atención. Cada línea le clavaba el cuchillo más profundamente. Lo noté en la forma en que se encogió de hombros. En cómo sacudía la cabeza en pequeños e involuntarios gestos de negación. Esto no está pasando, jadeó. Borra los archivos. Quema las fotos. Arregla esto. Arréglalo. El pánico fragmentaba sus pensamientos, convirtiéndolos en órdenes desesperadas para sí misma. Entonces tomó una decisión. Se giró hacia la puerta. Las fotografías y las copias impresas se aferraban a su pecho como un escudo. Su bata se enroscaba alrededor de sus piernas. El haz de luz de la linterna de su móvil dibujaba arcos descontrolados en las paredes. Estaba corriendo. Conté hasta 3. Le di la cuerda justa. La dejé creer que podía escapar. Entonces abrí los ojos del todo, bajé las piernas de la cama y me puse de pie. Las rodillas protestaron. 64 años de vida habían hecho que los movimientos bruscos fueran más complejos que antes. Pero ya estaba de pie y en movimiento antes de que ella llegara al pasillo. Encendí la lámpara de noche. La luz inundó la habitación.
Myrtle ya estaba en las escaleras, con una mano en la barandilla, comenzando a subir. Es hora de terminar con esto. Caminé hacia la puerta de mi habitación y salí al pasillo. Mi voz sonó tranquila, casi como una conversación. El tono de alguien que pregunta por el tiempo. ¿A dónde vas, Myrtle? Se quedó paralizada. Quinto escalón, de espaldas a mí, el cuerpo rígido. Las fotografías temblaban en sus manos. Esperé. Dejé que el silencio se hiciera presente. Que entendiera que huir no serviría de nada, que la trampa ya se había cerrado, que cada movimiento que hiciera ahora era una prueba más. Se giró lentamente, mirándome. Su expresión intentaba reflejar confusión, preocupación, pero no podía ocultar el terror que la embargaba. Ella empezó, se detuvo, volvió a empezar. Yo solo, te oí moverte. Quería asegurarme de que te encontrabas bien. La mentira sonó débil, poco convincente. Su habitual habilidad para la manipulación la había abandonado. Sonreí. Sin afecto alguno, solo un reconocimiento a su esfuerzo. Con sedantes en el cuerpo, cada palabra precisa, limpia. Hechos expuestos como pruebas en un tribunal. ¿Ese tipo de comprobación? Se puso pálida. Incluso con la tenue luz del pasillo, pude ver cómo palidecía. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Fue entonces cuando empezó el alboroto arriba. El pie de Myrtle se enganchó con el dobladillo de su bata en el quinto escalón. Se desplomó hacia adelante con un pequeño grito, apoyándose en la barandilla. El teléfono se le escapó de la mano y rodó por los escalones de madera, crujiendo estrepitosamente. Aterrizó abajo, y la luz de su linterna proyectó sombras distorsionadas en las paredes antes de que la pantalla se apagara. Probablemente se había roto. Tal vez destruida. Me quedé en el pasillo, completamente vestida, con la misma ropa de la cena, no en pijama, y la observé luchar por mantener el equilibrio. La observé darse cuenta de que todas sus suposiciones de esa noche eran erróneas. Detrás de ella, al final de las escaleras, se abrió una puerta. ¿Qué pasa?, preguntó Alfred con voz adormilada y confusa. ¿Myrtle? ¿Papá? Apareció en el pasillo de arriba en calzoncillos y con una vieja camiseta de los Tampa Bay Rays. Su cabello se erizó de forma extraña. Entrecerró los ojos ante la luz, intentando comprender la escena que se extendía a sus pies, su esposa, a mitad de la escalera, aferrada a unos papeles, su padre, alerta y vestido, en el pasillo de la planta baja. Alfred, vuelve a la cama. La voz de Myrtle se había vuelto cortante. Todo está bien. No parecía estar bien. Alfred bajó 3 escalones con la mano extendida hacia su esposa en un gesto de protección instintivo. Pero se detuvo al verle bien la cara. Mi rostro. Las fotografías que ella sostenía. Algo en todo esto no encajaba con la historia que le habían contado sobre el deterioro mental de su padre. Recogí el teléfono de Myrtle del suelo, donde había caído cerca de mis pies. La pantalla estaba llena de grietas, pero aún brillaba tenuemente. Se lo ofrecí sin acercarme. Se te cayó esto. Ella miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Papá, ¿qué pasa? Alfred ya estaba completamente despierto, lo suficientemente alerta como para percibir la tensión subyacente. ¿Por qué estás vestido? ¿Y Myrtle? Tu esposa me puso sedantes en el zumo de naranja esta noche, dije, manteniendo un tono de voz tranquilo y coloquial. Durante la cena, mientras tu suegro contaba su historia de pesca, las palabras flotaban en el aire como humo. Alfred miró a Myrtle. Vuelve conmigo. Vuelve con Myrtle. Eso es, papá, eso es una locura. ¿En serio? Señalé las fotografías que Myrtle tenía en las manos. Pregúntale qué tiene ahí. Los dedos de Myrtle se apretaron sobre los papeles, arrugando los bordes. Su rostro reflejó una serie de expresiones. Cálculo. Pánico. Decisión.
Entonces ella hizo su jugada. Él ha perdido la cabeza. Su voz se convirtió en un grito, repentino y agudo. Te lo llevo diciendo meses, Alfred. Está empeorando. Ahora me acusa de haberlo envenenado. De entre todos los paranoicos y delirantes, hay fotografías, interrumpí en voz baja. Imágenes de vigilancia donde se te ve registrando mi estudio. Mensajes de texto con Jennifer Chen sobre cómo acelerar las cosas y lograr que me declararan incompetente. La expresión de Alfred se descompuso. Papá, eso suena. Alfred, dile que se equivoca. Gritaba Myrtle, con desesperación disfrazada de indignación. Díganle que está confundido. Necesita ayuda. Hemos estado intentando ayudarlo. Ella era buena. Incluso acorralada. Incluso atrapada. Ella estaba haciendo su jugada. Manipulando psicológicamente a la víctima. Haciendo que el acusador pareciera delirante. Obligar al hijo a elegir entre su esposa y su padre. Alfred se quedó paralizado en las escaleras, atrapado entre dos personas en las que confiaba, incapaz de asimilar lo que oía. Y entonces sonó el timbre. Un tono agudo e insistente. Todos se quedaron paralizados. El timbre volvió a sonar, seguido inmediatamente por fuertes golpes de puño contra la madera. Autoridad. Oficial. Policía de Tampa, abran la puerta. La voz tenía el inconfundible peso de la policía. No había lugar para la negociación. El rostro de Myrtle pasó de pálido a gris. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Alfred se aferró a la barandilla, con los nudillos blancos. ¿La policía? Papá. ¿Qué hiciste? Los llamé. Caminé hacia la puerta principal, pasando junto a las escaleras donde Myrtle estaba atrapada, sin poder subir ni bajar sin pasar junto a mí. Alrededor de las 9, les envié las pruebas. Han estado tramitando una orden judicial. ¿Pruebas de qué? Preguntó Alfred con la voz quebrada. Papá, esto es, un intento de envenenamiento. Un fraude. Una conspiración. Llegué a la puerta, pero aún no la abrí. Me volví para mirar a Myrtle. Entre otras cosas, probablemente. No soy abogado. Los detectives pueden explicarlo mejor. Más golpes en la puerta. Policía de Tampa. Tenemos una orden de arresto. Abran la puerta ahora. Myrtle por fin pudo hablar. Alfred, no dejes que haga esto. Está confundido. No está pensando con claridad. Necesitamos llevarlo al médico, no. Estoy pensando con total claridad, dije. De hecho, mejor que en meses. Resulta que no estar envenenado ayuda a la agudeza mental. Miré a mi hijo. Lo miré fijamente. Vi la confusión. El miedo. La desesperada esperanza de que todo fuera un terrible malentendido. Lamento que tengas que ver esto, Alfred. Lamento que hayamos llegado a esto. Pero tu esposa me ha estado drogando durante meses. Me está aislando. Está preparando un caso para que me declaren incapaz y así poder apoderarse de mis bienes. Hice una pausa. Nuestros bienes. Todo lo que construí. Todo lo que planeé dejarte. No lo haría, comenzó Alfred. Pero su voz carecía de convicción. Porque en el fondo, más allá de la negación, más allá de la lealtad, empezaba a darse cuenta. Las piezas del rompecabezas encajaban. Las extrañas sugerencias sobre mi medicación. La forma en que ella había fomentado la distancia entre nosotros. La insistencia en que estaba empeorando cuando me sentía bien. Los golpes volvieron. Última advertencia. Abre la puerta. Me giré hacia la puerta. Puse la mano en el pomo. Miré por última vez a Myrtle. Paralizada en las escaleras, con la evidencia de sus crímenes aferrada a sus manos temblorosas. ¿Sabes qué es lo gracioso?, pregunté.
Si hubieras esperado, al final lo habrías conseguido todo. Tengo 64 años. Estadísticamente, me quedan unos 20 años. Probablemente menos. Pero no podías esperar, ¿verdad? Tenías que acelerar las cosas. Eché el cerrojo. La cerradura se abrió con un clic. Ahora tendrás tiempo de sobra. No era como lo habías planeado. Abrí la puerta. El detective Marcus Griffin estaba en mi porche, con la placa en alto. 2 agentes uniformados lo flanqueaban. Detrás de ellos, las luces rojas y azules de un coche patrulla iluminaban mi jardín. Señor Ferguson, dijo Griffin con voz profesional y controlada. Soy el detective Griffin. Hablamos antes. Pase, detective. Me hice a un lado, señalando la escena en mi pasillo. Myrtle en las escaleras, con las fotografías en la mano. Alfred encima de ella, aún procesando las imágenes. La escena doméstica se transformó en escena del crimen. Griffin lo observó todo con la precisión de un experto. Cruzó el umbral, seguido por los agentes. ¿Señora Myrtle Ferguson? Su mirada se clavó en Myrtle. Necesito que baje, por favor. Tenemos preguntas sobre algunas pruebas preocupantes. La trampa se había cerrado. La justicia había llegado. Y yo me quedé en el umbral de mi puerta, observando el rostro de mi nuera mientras se daba cuenta de que ya no tenía a dónde huir. El detective Griffin cruzó el umbral, con la placa prendida al cinturón, flanqueado por 2 agentes uniformados. La primera era una mujer, con la placa que decía Chen. Su mano descansaba cerca del cinturón de servicio con una naturalidad casi ensayada. El segundo era más joven, quizá de unos 30 años, y observaba la escena con ojos agudos. ¿Señor Ferguson? La voz de Griffin denotaba el cansancio de alguien que había visto demasiadas situaciones domésticas tornarse trágicas. Soy el detective Marcus Griffin. Hablamos antes. ¿Es esta la persona que denunciaste? Señaló a Myrtle, que seguía paralizada en las escaleras, con las fotografías apretadas contra el pecho. No esperó mi respuesta, no esperó nada. Su instinto de supervivencia se impuso a la razón. Giró sobre sí misma y echó a correr. No hacia nosotros. Ese camino estaba bloqueado. Subió corriendo las escaleras, pasando junto a un atónito Alfred, y se dirigió al pasillo superior. A la cocina, que conectaba con la puerta trasera. Para escapar. Señora, deténgase. El oficial Chen se movió de inmediato, pero Myrtle ya desaparecía tras la esquina. Oí sus pasos resonando sobre nuestras cabezas. Oí la puerta de la cocina abrirse de golpe. Luego silencio. Luego la voz de Myrtle, aguda y presa del pánico. Quítate de en medio. El agente Chen había rodeado la casa. Me di cuenta enseguida. Procedimiento estándar. Griffin al frente, Chen atrás. Sin escapatoria. La voz de Chen se filtró desde arriba, tranquila y autoritaria. Señora, por favor, quédese donde está. Vuelva adentro. Se oyen pasos de nuevo. Ahora más lenta. Derrotada. Myrtle bajó las escaleras con el oficial Chen detrás de ella. Su rostro había pasado de gris a ceniciento. Las fotografías habían desaparecido. Las dejó caer en algún lugar durante el vuelo. Griffin sacó un documento doblado de su chaqueta. Señora Myrtle Ferguson, tengo una orden de registro para esta propiedad en relación con un presunto intento de envenenamiento e intento de robo. Leyó frases clave en voz alta, cada una con la fuerza de un golpe de martillo. Autorización para registrar e incautar pruebas relacionadas con dichos delitos. Alfred bajó las escaleras tras ellos, moviéndose como un sonámbulo. Cada palabra de Griffin lo sumía más en la incomprensión. ¿Papá? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué sucede? Tu esposa envenenó mi bebida esta noche, dije,
manteniendo un tono neutral. La policía está aquí para arrestarla. Esto es una locura, exclamó Myrtle con voz aguda y penetrante. Me está tendiendo una trampa. Él mismo cambió las gafas. Lleva meses inestable. ¿Preguntarle a Alfred? La expresión de Griffin no cambió. Señora Ferguson, en breve tendremos su declaración. Ahora mismo necesito ver las pruebas que mencionó el señor Ferguson. Caminé hacia mi estudio, seguido por los agentes. Del cajón de mi escritorio saqué la bolsa de plástico que contenía el pequeño paquete que había rescatado de la basura durante el caos que siguió a la partida de las piedras. Las pruebas que había reunido, preparado y protegido. Este es el paquete que ella usó. Encontrará sus huellas dactilares en él. Dentro hay Solpidem, un sedante. A continuación, mostré las fotografías de vigilancia. Myrtle, en mi despacho, captada con nitidez infrarroja, rebuscando en mi archivador. Luego, los mensajes de texto impresos. 6 páginas de conversación con Jennifer Chen, planeando metódicamente mi incompetencia, mi declive, la transferencia de mis bienes. Griffin fotografió cada prueba antes de recogerla, estableciendo así la cadena de custodia y preparando el caso para el juicio. Tendré que tomarle las huellas dactilares a la señora Ferguson, dijo, y analizar el contenido de este paquete. Myrtle retrocedió hacia la pared. No te daré nada sin un abogado. Tiene usted derecho, convino Griffin, pero la orden judicial nos autoriza a recabar pruebas independientemente de su cooperación. Agente Rodríguez, el kit de campo, dijo el agente más joven, sacando un kit para la toma de huellas dactilares. Myrtle intentó zafarse cuando él le tomó la mano, pero Chen la sujetó firmemente por el codo. Señora, ¿puede cooperar o podemos resolver esto en la comisaría? Usted decide. Las manos de Myrtle temblaban mientras Rodríguez presionaba sus dedos contra la almohadilla de tinta, luego contra la tarjeta. Un dedo a la vez. Pulgar, índice, medio, anular, meñique. Profesional, metódico, irreversible. Griffin comparó las impresiones con las del paquete usando una lupa portátil. Su expresión pasó de neutral a sombría. Combina, dijo en voz baja. Rodríguez, analiza la pólvora. Sacaron un kit de análisis de campo. Una pequeña cantidad de polvo blanco cayó sobre una tira reactiva. La tira se tornó de un azul brillante e inconfundible. Positivo para Solpidem, confirmó Rodríguez. Alfred se dejó caer en el último escalón, con la cabeza entre las manos. Le temblaban los hombros. Cuando me miró, sus ojos reflejaban preguntas que no tenía intención de responder esa noche. Fui a la cocina y volví con el vaso del zumo. El vaso de Olive, el que contenía el sedante, era para mí. Lo había conservado exactamente donde lo había dejado en la encimera. Detective, esto es lo que bebió Olive Stone. El vaso era para mí. Debería probarlo. Griffin apretó la mandíbula. ¿La señora Stone se lo había bebido? Sí. Probablemente ya esté en casa, preguntándose por qué se sentía tan agotada esta noche. O tal vez ya esté en el hospital si Herbert la llevó allí cuando sus síntomas empeoraron. Tendremos que ir a verla de inmediato. Griffin sacó su teléfono, se apartó un poco e hizo una llamada rápida. Su voz era demasiado baja para oírla, pero alcancé a oír fragmentos. Olive Stone, sedante, Hospital General de Tampa. Regresó con el semblante más sombrío. Los paramédicos trasladaron a la señora Stone al Hospital General de Tampa hace 40 minutos. Presentaba somnolencia intensa, dificultad para hablar y pérdida de conciencia. Su esposo les dijo que solo había cenado y bebido jugo. Se tomó mi jugo, dije. El cual contenía el sedante que Myrtle me había dado. El rostro de Myrtle palideció. No debía haberlo hecho, ella no. Se detuvo, se dio cuenta de que acababa de confesarlo. Griffin se giró completamente hacia ella.
Myrtle Stone Ferguson, queda usted detenida bajo sospecha de intento de envenenamiento e intento de robo. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno. ¿Entiende estos derechos? Myrtle abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. ¿Entiende estos derechos?, repitió Griffin. Quiero un abogado, susurró. Entendido, Griffin asintió a Chen. Espósenla. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Myrtle fue el sonido de la justicia hecha realidad. Sus manos estaban sujetas a su espalda. Fotografías, paquetes y mensajes de texto, todo fuera de su alcance. Alfred vio cómo arrestaban a su esposa. Vio cómo los agentes la conducían hacia la puerta. Vio cómo su vida se desmoronaba a su alrededor. Papá, empezó, se detuvo, volvió a empezar. ¿Lo sabías? ¿Toda la noche lo sabías? Sí. ¿Y no me lo dijiste? Miré a mi hijo, lo miré fijamente, y vi al hombre que había elegido a su esposa antes que a su padre sin dudarlo. Que había aceptado su versión sobre mi declive sin investigar. Que se distanció porque era más fácil que afrontar verdades incómodas. ¿Me habrías creído?, pregunté. ¿O te habrías puesto de su lado? No supo qué responder. Las luces rojas y azules del coche patrulla iluminaron mi césped mientras escoltaban a Myrtle afuera. Las luces de los vecinos comenzaron a encenderse parpadeando. Las cortinas se movían nerviosamente. Los chismes del mañana se escribían en tiempo real. Me quedé en la puerta y vi cómo la colocaban en el asiento trasero. La mano del oficial Chen le guiaba la cabeza mientras se agachaba para entrar. La puerta se cerró. Las luces permanecieron encendidas. El coche arrancó y sentí como mis hombros se relajaban al liberarse, por fin, una tensión que no había percibido del todo. La amenaza inmediata había desaparecido. El reloj digital del tablero del patrullero marcaba las 12:47 de la mañana cuando se llevaron a Myrtle. 6 de septiembre. Un nuevo día. Cerré la puerta de entrada y me giré para encontrar a Alfred todavía sentado en el primer escalón, mirando sus manos. Lo siento mucho, papá, dijo con la voz quebrada. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Debí haberte escuchado. Debí haber confiado en ti. No sé cómo arreglar esto. Las palabras quedaron entre nosotros. Una disculpa años tarde. Tomaste tu decisión cuando dejaste que te convenciera de que estaba perdiendo la cabeza, dije con voz monótona. Sin enfado, pero tampoco consuelo. Cuando le creíste a ella sin cuestionarla, fue tu decisión, Alfred, y las decisiones tienen consecuencias. Se estremeció como si le hubiera golpeado. Lo arreglaré. Testificaré a tu favor. Lo que necesites. No necesito nada de ti. Esa verdad se instaló en mi pecho, pesada, pero clara. Las pruebas hablan por sí solas. Tu testimonio no cambiará lo sucedido. Se puso de pie, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No tengo otro sitio. La habitación de invitados está disponible. Asintió, subiendo las escaleras con el andar de un hombre mucho mayor. Oí sus pasos arriba, la puerta de la habitación de invitados cerrándose. Me senté en mi sillón y esperé el amanecer. A las 7:30 de la mañana recibí la llamada del detective Griffin. Olive Stone se encontraba estable en el Hospital General de Tampa. Le habían realizado un lavado gástrico, le habían administrado carbón activado y la mantenían en observación. Se recuperaría por completo en 24 horas. Su esposo quiere hablar con usted, dijo Griffin. ¿Le doy su número? Sí. Herbert llamó al 815. Su voz era ronca y áspera. Ward, no sé si lo que hiciste estuvo bien, pero le salvaste la vida a Olive. El médico dijo que otra hora sin tratamiento.
Hizo una pausa, recomponiéndose. Estoy agradecido. También me duele profundamente que mi hija haya podido hacer esto. Lamento que hayas tenido que aprender así, Herbert. ¿De verdad? Lo siento, quiero decir. Reflexioné sobre la pregunta. Lamento que Olive se haya lastimado. No lamento que Myrtle esté enfrentando las consecuencias. Me parece bien. Un largo suspiro. De acuerdo. A las 9 en punto, conduje hasta la jefatura de policía de Tampa en la calle Franklin, un edificio bajo de hormigón que había sido testigo de 40 años de crímenes confesados y negados. El detective Griffin me recibió en el vestíbulo, me acompañó a una sala de interrogatorios, había una grabadora sobre la mesa y café en un vaso de espuma. 3 horas de preguntas. Lo conté todo. La cena, la observación, el cambio, la trampa. Cada detalle grabado en video, transformado de pesadilla privada en registro público. Mi firma apareció en documento tras documento. Cada página es una pieza más del expediente del caso de Florida Bow, Myrtle Stone Ferguson. Al mediodía, Griffin me llevó a casa. Necesitarás un abogado para tu protección y para entender el proceso. Yo me encargo. Llamé a Jessica Hart a la 1 de la tarde. Me la había recomendado un socio, era inteligente, experimentada y especializada en derecho penal. Nos reunimos en su oficina a las 3. Extendió los expedientes del caso sobre la mesa de conferencias. Estatutos, precedentes y directrices de sentencia de Florida. El intento de envenenamiento en primer grado, según el Estatuto 782.07 de Florida, conlleva una pena de hasta 15 años, explicó, mientras escribía en su blog de notas. El intento de hurto mayor, según el artículo 8-10-12-014, supone otros 5 años si el valor de la propiedad supera los $20,000. Tu patrimonio vale mucho más, así que ese cargo se mantendrá. ¿Qué es realista? La evidencia es contundente. Probablemente aceptará un acuerdo para evitar el juicio. Hart hizo una pausa. De 8 a 10 años, siendo realistas. Posiblemente más si el juez es particularmente severo con los casos de abuso de ancianos, como ocurre en algunos casos. Me indicó que sus honorarios eran de $5,000. Extendí el cheque sin dudarlo. Al anochecer, ya estaba de vuelta en casa. El coche de Alfred seguía aparcado en la entrada. Lo encontré en su antigua habitación, con cajas apiladas junto a la puerta, la ropa empaquetada y los artículos de aseo recogidos. Su vida había sido arrancada de la casa donde había crecido. Nos cruzamos en el pasillo, sin decir palabra. Demasiada verdad entre nosotros como para intercambiar palabras al azar. Su coche salió del garaje a las 7:30, las luces traseras se perdieron en el crepúsculo de septiembre. No se despidió. Recorrí mi casa, ahora más silenciosa, vacía de una forma distinta a como lo había estado cuando estaba llena de los regalos de Myrtle. La puerta del patio trasero se abrió bajo mi mano. El aire de la tarde era cálido y traía consigo el aroma a jazmín del jardín del vecino. Me acomodé en la silla que había comprado hacía 15 años, de madera desgastada y con cómodos cojines, y contemplé la puesta de sol que pintaba el cielo de naranja y rojo. Un vaso de té helado reposaba sobre la mesita a mi lado. Ni jugo, ni nunca más jugo. Pensé en triunfo y victoria, pensé en venganza y justicia. Las palabras parecían parecidas, pero no lo eran. La venganza consistía en infligir dolor. La justicia consistía en restablecer el equilibrio. Yo había restablecido el equilibrio. Myrtle estaba en la cárcel del condado, a la espera de su comparecencia ante el juez. Olive se estaba recuperando. Alfred se había ido, afrontando las consecuencias de sus actos. Y me senté en mi patio trasero, contemplando la misma puesta de sol que había visto miles de veces. Pero esta noche, los colores parecían más nítidos, el aire más puro. No es venganza,
dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular. Justicia. Hay una diferencia. El sol tocó el horizonte, un disco naranja perfecto que se hundía entre nubes púrpuras. En algún lugar de esta ciudad, el detective Griffin redactaba informes. Jessica Hart preparaba mi defensa. Myrtle estaba sentada en una celda, comprendiendo por fin que los actos tienen consecuencias. Y aquí estaba yo, con 64 años. 8 exitosas tiendas de muebles en toda Florida. $2,8 millones en activos que había acumulado durante 40 años. Un hijo que me traicionó. Una nuera que intentó destruirme. Pero sobreviví. Me había defendido. Había ganado. Mañana volvería al trabajo, visitaría mis tiendas, revisaría el inventario, analizaría las cifras de ventas. Regresé a la vida que había construido a lo largo de 4 décadas de esfuerzo. Esta noche, simplemente me senté en el silencio de mi hogar. Un silencio que, por fin, era pacífico, en lugar de opresivo. El sol se ocultó tras el horizonte. El crepúsculo se extendió por Tampa. Las farolas de mi calle parpadearon. Levanté mi vaso de té helado. No era un brindis, solo hidratación. No hacía falta ningún simbolismo. Era libre. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.